Entregaré mi vida para servir a otros, cargaré tu cruz a donde tú me envíes, Señor. Yo iré por tu causa, yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa, mi voz será tu voz, Señor. Por tu causa, no habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa, mis pies serán tus pies, Señor. Entregaré mis años, los que tú quieras darme, para anunciar el milagro que tú un día hiciste en esa cruz. Envíame, Señor. Por tu causa, yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa, mi voz será tu voz, Señor. No habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa, mis pies serán tus pies, Señor. Buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta mañana. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes, y más todavía que estamos hablando de lo que es el corazón mismo del Señor, ¿verdad? Misiones, sabiendo que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para también cumplir una misión, como lo acabamos de cantar, ¿no? ¿Cierto? El que la buena obra comenzó en nosotros la va a cumplir y la va a terminar hasta que Él venga por segunda vez. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí en lo que es Hechos, capítulo 11, va a ser nuestro texto base en esta mañana. Hechos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 19 al 26. Y después vamos a explicar entonces el texto en relación a lo que estamos enseñando, que es misiones. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes, Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26, estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor.
Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hemos pasado durante 3 domingos hablando de yo ser un misionero, dónde enviar misioneros y también qué hacer para enviar misioneros. Hoy día vamos a cubrir una cuarta pregunta para que podamos ir avanzando en lo que es esta conferencia, esta segunda conferencia de misiones de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Y vamos obviamente a tomar una pregunta como base y la vamos a ir respondiendo, pero quiero que entienda lo siguiente. Esta pregunta que vamos a responder tiene dos caras, ¿sí? Por una parte está la cara de los pastores para responder esta pregunta, y voy a poner esos puntos en un poco más, pero también está la cara de las personas que asisten fielmente a la iglesia, ¿cierto? Que se congregan en la Iglesia Bautista Vida Nueva, es decir, usted y yo como parte del equipo pastoral, pero a su vez yo y usted como miembros y asistentes de lo que es la Iglesia Bautista Vida Nueva. Entonces, vamos a tener dos caras, ¿de acuerdo? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es mi rol al enviar misioneros? ¿Cuál es mi rol al enviar misioneros? Y por lo tanto, vamos a estar viendo siempre paralelamente estas dos caras. Claro, yo como pastor y como parte del equipo pastoral tengo un rol al pensar, al enviar misioneros. Pero usted también, como miembro y asistente a la Iglesia Bautista Vida Nueva, también tiene un rol cuando estemos pensando en enviar misioneros. Y vamos a ver entonces, hoy día vengo a literal, es decir, voy a poner los puntos con 3C, ¿de acuerdo? Para que sea fácil de recordar. 3C, ¿de acuerdo? Y los voy a dar de inmediato para que usted me siga después en la enseñanza. Primer punto, vamos a ver capacitar a los santos. Segundo punto, cuidar los corazones. Y tercer punto, que vamos a ver en esta mañana, es colaborar con el equipo. ¿Sí? Entonces tenemos 3C. Capacitar, cuidar, colaborar. ¿Sí? Vamos entonces a la enseñanza a través de lo que es Hechos capítulo 11 y vamos a cubrir esos 3 puntos con esta 3C. Entonces, ¿cuál es mi rol? Recuerde, voy a estar enseñando desde mi perspectiva, ¿cierto? De la perspectiva pastoral. Pero usted, los mismos puntos, tiene que asumirlos desde la perspectiva de un miembro y asistente de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Por lo tanto, la pregunta la vamos a responder ambas partes. ¿Cuál es mi rol al enviar misioneros? Vamos con la primera. Mi rol como parte del equipo pastoral, mi rol como asistente a esta Iglesia Bautista Vida Nueva es capacitar a los santos. Mire, rápidamente lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Si puede ir ahí, después volvemos a nuestro texto base, que es Hechos. No puedo dejar de decir Efesios. Para los que van a la Academia Bíblica en Forma saben por qué. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: y él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, aquí estamos, a otros pastores y maestros. Cristo le regaló a las iglesias locales personas capacitadas para una obra especial. Fíjese, ¿para qué nos regaló a la iglesia pastores y maestros? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, un rol, una función, una de las funciones y los roles que tenemos nosotros los pastores es capacitar a los santos. Yo fui capacitado como un santo, ¿verdad? En el sentido de que soy un creyente, eso significa la palabra santo, un apartado para el Señor, un creyente, un hijo de Dios, un convertido, varios sinónimos. Yo, como una persona, ¿cierto?, asistente a la Iglesia Bautista Vida Nueva, fui capacitado por mis pastores.
en un momento determinado. ¿Para qué? Para que yo, como una persona capacitada, ¿cierto?, pudiera, dice el texto, poder hacer la obra del ministerio, poder edificar al cuerpo de Cristo. Ahora yo tengo una función pastoral y también quiero capacitarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted realice la obra del ministerio, para que usted pueda edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En el texto vamos a ver los versículos 19 al 21, esos tres versículos, para hablar entonces cuál es mi rol al enviar misioneros. ¿Cuál es mi rol? Capacitar a los santos. Si yo fuera asistente y miembro de la iglesia, ¿cierto? En la otra cara de la moneda, ¿cuál es mi rol? Ser capacitado, ¿o no? ¿Entiende la idea? Yo tengo que capacitarlo y usted tiene que ser capacitado. ¿Capacitado para qué? Y ahora vamos a leer los textos 11, 19 al 21, ¿verdad? Que es Hechos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, pare ahí un momentito, porque el texto que Lucas está escribiendo hizo un gran paréntesis para nosotros. Y para captar ese paréntesis, usted tiene que ir al capítulo 8. Vaya por favor rápidamente al capítulo 8 de Hechos, del mismo Hecho, porque dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, ¿ya? Y fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Entonces, cuando usted va a Hechos capítulo 11, versículo 19, ¿cierto? Lucas vuelve a retomar la historia que había dejado en el capítulo 8. Quiero que piense conmigo lo siguiente, muy breve, ¿cierto? Porque quiero dar una esperanza, ¿sí? Frente a lo que es la capacitación, lo que es la enseñanza en una congregación. Quiero que me pienses en esto. Desde Hechos capítulo 8, ¿sí? Hasta Hechos capítulo 11, versículo 19, quiero ver tus deditos, por si alguien conoce el dato, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Hechos capítulo 8 hasta Hechos capítulo 11? Y te voy a ponerlo más fácil, en años. ¿Cuántos años crees que han pasado? Quiero ver deditos nomás, no te desmutees. Veo gran cantidad de personas en pantalla. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde Hechos 11 o de Hechos 8 a Hechos 11? Lucas vuelve a tomar la historia, ¿cierto? Él la retoma porque él está narrando la historia. Lo que no nos dice Lucas es cuánto tiempo ha pasado. A ver, quiero ver deditos por ahí. No quiero mandar nadie al frente, pero empieza, ya, el pastor David dice 5 años han pasado de Hechos 8 a Hechos 11. David González también dice 5, ya, perfecto. Hi-Fi tenemos hoy día. ¿Alguien más se atreve con un número? Vamos a decir lo siguiente. Han pasado más de 12 años. ¡Ah! Después, en una conversación aparte, usted me llama por teléfono, me manda un WhatsApp y me dice, pastor, necesito el dato. ¿Cómo usted me dice que desde Hechos 8 al 11 han pasado más de 12 años? Bueno, después lo podemos conversar. Ahora quiero que tengas ese número en mente, porque Lucas vuelve a retomar la historia que dejó en Hechos 8. Recuerda, él está contando la historia. Lo que no nos dijo, cuánto tiempo pasó. Y vuelve a retomar la historia y dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, lo que leemos en Hechos 8, ¿cierto? Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, las personas de Jerusalén que fueron perseguidos, ¿cierto? Porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se levantó una gran persecución, ¿verdad? Esas personas fueron, dicen, esparcidos. Empezaron a salir de su lugar de origen, que era Jerusalén, donde estaban por lo menos ahí o trabajando o congregándose, ¿cierto? Y vivían en Jerusalén. Fueron obviamente a 3 lugares diferentes. Fueron a Fenicia, que está en la costa del mar Mediterráneo. Fueron también a Chipre. Si usted se fija, si estás en Jerusalén, tendrías que tomar un barco y viajar hasta la isla de Chipre, ¿cierto? Bueno, ellos por causa de la persecución también fueron hasta Chipre
Y si estás en Jerusalén, vas a tener que viajar al norte, ¿cierto? Una buena cantidad de kilómetros, después vamos a decir cuánto, para llegar hasta Antioquía. El punto es que ellos se tuvieron que ir del lugar de donde ellos vivían. Y dice Lucas, haciendo este resumen, ¿cierto? Que cuando ellos viajaron a esas regiones, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos, es decir, judíos de Jerusalén, ¿cierto? Fueron esparcidos y empezaron a hablarles ¿a quién? A otros judíos en las regiones de donde ellos estaban yendo. Pero el versículo 20, qué maravilloso el versículo 20. Pero había alguno de ellos, de esos que fueron esparcidos, ¿cierto? Pero había algunos de ellos, hombres de dos lugares específicos, que vivían en Jerusalén, pero eran de origen de Chipre y de Cirene. Quizás usted conozca a algún hombre de Cirene. Aparece en la Biblia alguien que cuando Cristo, ¿cierto? Ahí veo a María Elena Bendaño diciéndome, yo estoy atento a las caras aquí, el que tengo pantalla, yo lo miro. María Elena contestó ahora. Cuando Jesucristo cargaba la cruz, dice que en un momento determinado no pudo seguir avanzando con la cruz a cuesta. Los guardias romanos, ¿qué hicieron? Escogieron a alguien de la multitud, trajeron a este hombre, ¿cierto? Y este hombre se llamaba Simón y era oriundo, ¿cierto? O nacido en Cirene. Bueno, ahí conocemos a alguien entonces que también venía de Cirene. La gente en Jerusalén cuando fue esparcida, también venían algunos de Cirene y llegaron a Antioquía, y estos hombres, los de Chipre y los de Cirene, dice, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Palabras que quiero que subraye en esos 13 versículos. Hablando la palabra, si la puede subrayar, hablaban también a los griegos y predicando. Te das cuenta que hay tres acciones que estas personas, sin nombre, no nos dicen sus nombres, hacían cuando ellos fueron esparcidos y llegaron a Antioquía. Ellos hablaban y predicaban. ¿Sí? Lo interesante de el punto que estamos tratando ahora, que es capacitar, es que ellos salieron de un lugar ya sabiendo lo que tenían que hablar. A diferencia de muchos misioneros, ¿verdad? Ellos no fueron encomendados por su iglesia para salir como misioneros. Ellos tuvieron que salir obligados por diferentes circunstancias. La circunstancia de ellos, que tuvieron que salir porque estaban escapando de la persecución. Pero ¿qué es lo que me interesa? Es que ellos en su iglesia local, en la iglesia de Jerusalén, recibieron capacitación, recibieron enseñanza. Y esa enseñanza, cuando llegó el momento de ponerla en práctica por situaciones que ellos no pudieron controlar, ¿cierto? Salieron por causa de la persecución. Dice la Biblia, no lo digo yo, que cuando llegaron a Antioquía, ellos se pusieron a hacer lo mismo en lo que habían sido enseñados. ¿Qué cosa? Hablaban la palabra de Dios. Y la palabrita ahí, hablar, es la que se usa común y corriente para conversaciones normales y triviales de lo que es cualquier persona hablando con otra. Pero ¿qué hablaban? ¿Qué enseñaban? Lo que ellos habían sido enseñados. Lo interesante de esto es que yo quiero asegurarme que si yo como pastor de este lado de la moneda, ¿cierto? Como equipo pastoral, voy a enviar misioneros, yo quiero asegurarme de que usted, el capacitado, sepa hablar de Cristo. Que en sus conversaciones usted pueda poner a Cristo de alguna u otra manera, que la gente que está a su alrededor pueda entender con sus palabras de que usted está enseñando y hablando de lo mismo que fue enseñado en su congregación local. Es decir, si nosotros vamos a pensar en mandar misioneros, ¿cierto? En enviar misioneros a un lugar, yo me quiero asegurar que ese misionero, dicho sea de paso, es usted. El misionero es usted. Que usted pueda comunicar claramente el evangelio de Cristo. Que usted
pueda evangelizar con la palabra del Señor, que usted pueda mostrar a Cristo en su vida normal. Claro, ellos utilizan ahí la palabra, ¿cierto? Hablaban también a los griegos, que son estas personas que no son judíos, ¿cierto? Nosotros le llamaríamos los gentiles, ¿verdad? Y ellos cuando llegaron a Antioquía, un grupo de personas, los de Chipre y los de Cirene, se encargaron de hablarle la palabra del Señor ¿a quién? A esos gentiles, a esos inconversos. Y pusieron a Cristo como tema de conversación. Obviamente también dice predicando al Señor Jesús, quizás de alguna manera más formal, con el grupo de estudio, quizás en sus casas, o invitaron a través de un discipulado a conocer a Jesucristo. A mí me interesa que usted y yo podamos revelar el corazón de Dios si es que usted llega a salir de su lugar de origen. ¿Sí? Estoy hablando de misiones. Ellos tuvieron que salir por situaciones diferentes. Bueno, no es muy diferente a los hermanos que han tenido que salir por situaciones diferentes, ¿cierto? No comisionados por la iglesia como misioneros, pero han tenido que salir por diferentes situaciones y cambiarse de lugar de origen. Puedo pensar en una Margarita Alarcón, puedo pensar en una Alicia Bascur, puedo pensar también en una tía Cecilia Gómez, puedo pensar en el hermano Hernán Coñomán, y también puedo pensar en cada uno de esos hermanos que de otros países tuvieron que llegar al nuestro, no siendo enviados como misioneros, sino que por situaciones diferentes tuvieron que salir. Ahora, si eso vuelve a pasar, yo quiero asegurarme de que si vamos a mandar misioneros con intención, ¿cierto?, de enviar a gente a otro lugar, que esas personas que estemos enviando puedan hablar de Cristo a otros. Porque déjeme decirle que ustedes, los que están en la pantalla, van a ser las puntas de lanza si el Señor permite que salgan a otro lugar. Ustedes son las personas que van a generar las conversaciones en sus barrios, en sus comunidades, en sus ciudades. ¿Para qué? Para lo que dice el texto. Para que ustedes puedan hablar y predicar ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces, me interesa obviamente que ustedes puedan revelar el corazón de Dios para las misiones. Y la única forma de revelar el corazón de Dios de las misiones es que usted sea capacitado con el Evangelio de Jesucristo. Que usted sepa hablar de principio a fin de lo que es la muerte, la sepultura, la resurrección y la vida que tenemos en Cristo Jesús. Que otros conozcan de su boca lo que el Señor ha hecho con usted. Y para eso nos esforzamos como equipo pastoral, para que usted pueda tener capacitación. Domingo a domingo, que podamos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Talleres especiales de evangelismo, clases especiales de lo que es evangelismo discipulado. ¿Para qué? Para que usted pueda ser la persona que Dios va a usar como instrumento cuando tenga que ir a otros lugares. Así como esas personas. Quiero que revele obviamente el corazón de Dios, pero también quiero que usted vea la mano del Señor cuando ellos fueron a otro lugar. Fíjate lo que dice el texto en el versículo 21. El versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que usted, si sale del lugar donde el Señor lo ha llamado a trabajar, a estudiar, a vivir, y el Señor lo convence de que usted tenga que ser una de las personas que tenga que ir a otro lugar, o que el Señor te permite salir por situaciones diferentes a otro lugar, quiero que tú vayas con el Evangelio de Cristo y que veas cómo la buena mano del Señor está contigo y va a estar contigo cuando tú hablas del Señor Jesucristo a otros. Hay bendición cuando nosotros empezamos a comentar y hablar de Cristo en otros lugares. Estas personas tuvieron que salir obviamente de su lugar, ¿cierto? Su lugar de confort, su lugar donde ellos vivían. 490 kilómetros de viaje básicamente para moverse de un lugar a otro. Pero cuando llegaron, hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer porque fueron enseñados de esa manera. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Si respondiéramos la pregunta, ¿qué quiero yo? ¿Cierto? ¿Cuál es mi rol al enviar un misionero?
Mi rol es que usted reciba la capacitación correcta en evangelismo, en discipulado, porque eso vas a llegar a hacer cuando vayas a otro lugar. Eso va a ser el centro de lo que tú vas a hacer en otro lugar. Si usted se fija, los nombres de esas personas no aparecen para nosotros, solamente sus ciudades de origen, ¿cierto? Por lo tanto, ¿sabes lo que impide que nosotros podamos salir a hablar de Cristo a otros lugares? Es que en el lugar donde estás, a lo mejor tú tienes temor de hablar. En el lugar donde tú vives ahora, en el lugar donde el Señor te ha puesto en ese lugar, quizás lo que está impidiendo que tú hables de Cristo es simplemente el temor de abrir tu boca. ¿Y por qué? ¿Será porque no te estamos capacitando adecuadamente? ¿Será porque no estamos haciendo campañas evangelísticas para que salgamos a algún lugar y practiquemos de evangelismo? Bueno, eso va a tener que cambiar en lo que es la Iglesia Bautista Vida Nueva. ¿Por qué? Porque queremos que el miedo, el temor, no esté contigo, sino que cuando tú digas, Señor, heme aquí, y vayas a ese lugar, lo que salga de tu boca sea lo que aprendiste en tu iglesia local. Así que teniendo esa perspectiva, ¿cierto? Dice que estas personas, le gusta a Lucas decir esta frase, y gran número que creyó se convirtió al Señor. No pocos se convirtieron. Ahí la iglesia comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque unos pocos empezaron a hablar. Yo no recuerdo, por ejemplo, los nombres de las personas que fundaron la iglesia misionera en Providencia. No los recuerdo. Pero sí recuerdo que un grupo de hermanos predicó el evangelio, habló con otros en ciertos lugares y se empezaron a congregar en la oficina de Palabra de Vida hasta que dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos establecer una congregación un poquito más cerca. Y nos juntábamos en Antonio Varas 333, un grupo de hermanos. Hasta que obviamente ese grupito empezó a crecer. ¿Por qué? Porque esas personas fueron enseñadas, capacitadas en lo básico. Predicar a otros y enseñar a otros del Evangelio de Jesucristo. Así empezamos a crecer en esa congregación. Pero número 2, no solamente quiero que usted tenga una capacitación, ¿cierto? Que sea enseñado en evangelismo y en discipulado. También quiero que usted y yo podamos cuidar el corazón de las personas que vayan a esos lugares. ¿Ah? Fíjate por favor qué dice en el versículo 22 al 24. Cuidar el corazón de esas personas que van a salir. Eso es lo que yo quiero como misionero. Por eso que también estamos pendientes de lo que pasa con nuestro hermano Marcelo Enríquez, allá en Chiloé, ¿cierto? Y su operación a la vesícula. Queremos saber qué pasa con Marcelo y Vicky allá en México. ¿Qué está pasando con nuestro misionero que está trabajando ahí en la facultad? Porque queremos cuidar sus corazones. Queremos que sigan haciendo la obra, pero también queremos cuidarlos. Bueno, como pastor quiero también que las personas que salgan a un lugar a enseñar la palabra del Señor sean cuidados. Fíjate lo que dice el versículo 22 en adelante. Y quiero que subrayes una palabrita ahí en el texto. Y la noticia de esto, ¿cierto? De este crecimiento, de estos hermanos que estaban llegando a ese lugar en Antioquía, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Alguien entonces, ¿cierto? Viajó nuevamente a Jerusalén a decirle, ¿sabes qué? La gente está conociendo a Cristo, no solamente judíos. Bueno, ¿se acuerda que Felipe le predicó a un etíope, ¿cierto? Se predicó la palabra en Samaria, después Pedro predicó en la casa de Cornelio. Los gentiles ya estaban conociendo el evangelio y ahora fuera de Jerusalén, más lejos, ¿verdad? Ellos estaban predicando el evangelio no solo a judíos, sino que a gentiles. Y los gentiles estaban conociendo de la verdad de Cristo. Entonces, viene la información a la iglesia de Jerusalén y dice, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó, aquí está lo que quiero que subrayes, y animaba, subraya esa palabrita, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nuevamente Lucas dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, ¿qué me interesa de este texto? ¿Cierto? La palabrita animaba. En otras versiones aparece la palabra exhortaba.
La idea básica es que él se puso al lado de estos hermanos, tanto los que estaban enseñando como los que eran enseñados, ¿cierto? Esa es la palabra que Pastor Patricio nos ha hablado varias veces, que es la palabra paracleto, ¿cierto? Que me pongo al lado de alguien y lo animo. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él es nuestro consolador, Él es nuestra guía, Él es nuestro paracletos. Él viene y se pone al lado de nosotros y nos dice, hay que seguir hasta el final, hay que acabar la carrera con gozo. Bueno, este hermano Bernabé, que no se había ido de Jerusalén, ¿verdad? No había sido expulsado, sino que vivía en Jerusalén, fue comisionado para ir a ver qué estaba pasando en Antioquía. Y es una de las personas que obviamente fue elegido por algunas circunstancias también importantes en su vida. De partida, retrocede conmigo, por favor, porque este hombre tenía ciertas características y quizás usted sea una de las personas que nosotros como pastores queramos enviar para ver cómo está la obra en tal parte cuando iniciemos una iglesia hija. Anda a animar a los hermanos y queremos que en este tiempo de capacitación tú entiendas que tú también puedes ir a animar a tus hermanos, a los que están haciendo la obra en diferentes lugares. Mira, por favor, cuando aparece Bernabé en escena para nosotros. No aparece solamente en Hechos 11, aparece un poco antes. Fíjate, por favor, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el versículo que andamos buscando es el 36. Hechos 4, 36. Su nombre verdadero, dice el texto, ¿cierto? Y José, así se llamaba Bernabé. Ese es el nombre de pila que le puso su mamá, su papá, alguien le puso José. Un levita natural de ¿adónde? De Chipre. ¿Te acuerdas que algunos hombres salieron de Jerusalén y se fueron entonces a Antioquía? Y esos hombres de Jerusalén también dice que eran de nacionalidad chipriota, vivían en Chipre. Por lo tanto, ¿a quién vamos a mandar para poder ver la obra en Antioquía? ¿Qué mejor calificación que un hombre que también es coterráneo de esta gente que empezó a hablar? Un chipriota, ¿cierto? Alguien que conoce a esta gente. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban, por eso le conocemos con ese nombre, Bernabé, y fíjate que entre paréntesis dice la Biblia de las Américas, ¿qué significa Bernabé? Que traducido significa hijo de consolación. ¿Qué fue a hacer Bernabé a Antioquía? Fue a animar, ¿cierto? Fue a exhortar, fue a hacer la obra de ponerse al lado de los hermanos y confrontar y animar los corazones para que siguieran adelante. Bueno, eso lo viene haciendo desde mucho antes. Hechos capítulo 4, ¿cierto? Por favor, perdone la referencia, pero Hechos capítulo 4 está antes de Hechos capítulo 8. Pastor, con esa información me dejó listo. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque dijimos, ¿cierto?, que Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 11 tienen de diferencia ¿cuántos años? Entre 10 a 12 años. Bueno, de Hechos capítulo 8 a Hechos capítulo 4 también van otros años. Quiero que entiendas esto. Bernabé no ha dejado de ser lo que fue enseñado. Un hijo de consolación, alguien que cuando mostró ciertas características y frutos del Espíritu Santo para consolar a otros, ahora después de 14, 15 años, no sé cuánto será el tiempo desde Hechos 4, ¿cierto? A Hechos 11, vamos a ponerle 15 años, después de 15 años sigue haciendo lo mismo que él sabe hacer, consolar a otros, animar a otros, exhortar a otros. Por eso que nosotros acá en la iglesia Bautista de Villanueva tenemos una clase que se llama la clase Capacitar, donde a través de lo que era la enseñanza del pastor David y que ahora capacitó al hermano Jaime Palma, ¿cierto? El pastor, para hacerse cargo de esa clase, que es ¿qué dones tienes? Y una vez que descubres tus dones, tú empiezas a trabajar con esos dones. La finalidad de los dones, hermanos, siempre es la edificación del cuerpo, nunca a tu propio beneficio, siempre la edificación del cuerpo de Cristo, de otros hermanos. Y lo más probable es que Bernabé tuvo un curso, ¿cierto? Una clase, esto es inventado, por favor, de capacitación de dones, descubrió su don de misericordia, su don de exhortar a otros, y desde que lo descubrió, que lo trabajó, no ha dejado de ponerlo por obra. Y cuando tienen
que mandara a alguien a animar, ¿cierto? O supervisar a la congregación allá en Antioquía, ¿a quién eligen? ¿A alguien de nacionalidad chipriota? ¿A alguien que es el hijo de consolación? Y por favor quiero decir un tercer punto con Bernabé acá, ¿cierto? Como característica de Bernabé. Fíjate lo que dice el texto que estamos leyendo, Hechos 4, versículo 37. Poseía un campo Bernabé, lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Sabe lo que me habla ese texto ahí? Muy simple, mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana, finanzas personales, finanzas familiares. Este hombre, aparte de descubrir sus dones, también fue enseñado en su iglesia local de cómo tenía que trabajar con finanzas. Tenía un campo, ese campo no lo usaba, por alguna razón algo pasaba con ese campo, ¿cierto? Él decidió venderlo y traer el dinero a los pies de los apóstoles para que administraran obviamente el dinero para que la obra de Dios pudiera seguir adelante. Cuando pensamos en capacitación, cuando pensamos en enviar a alguien a misiones, ya sea como un misionero o como alguien que vaya a animar también a los misioneros, una de las cosas que queremos es que muestres un fruto y un testimonio de todos estos años de crecimiento. ¿Te acuerdas que te dije que quiero animarte con esto? Porque a lo mejor muchos de nosotros no hemos salido a misiones durante 10 o 15 años, pero todavía es el tiempo en que el Señor ha estado trabajando en nosotros, capacitándonos de tal manera que llegó el momento, hermanos. Llegó el momento de fundar iglesias hijas. Llegó el momento de extendernos, ¿cierto?, a una obra, a otra comuna, a otra ciudad, a otro país. ¿Qué es lo que queremos? Capacitarte, y queremos también que tú y yo podamos animar a esos misioneros que salgan, pero para eso necesitas guardar un testimonio. Este hombre puso en práctica sus dones, hijo de consolación, puso en práctica su mayordomía cristiana, así se introduce para nosotros. Y por favor, avanza un poquitito a Hechos capítulo 9. Cuando se nos vuelve a presentar Esteban en escena, fíjate lo que hace Bernabé o José, ¿cierto? Los amigos le decimos Bernabé, su nombre era José. Gracias. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Hechos 9 nos cuenta la conversión de Saulo, ¿verdad? Camino a Damasco, y cómo el Señor lo llama. ¿Recuerdas quién era Saulo? Uno de los que persigue a la iglesia, ¿o no? Pedía cartas, maltrataba a las personas, los llevaba presos, ¿te acuerdas? Bueno, Saulo se convirtió. Por si no supo, Saulo se convirtió. Y el Señor lo llamó. Y una vez que se convirtió, bueno, pasa lo que dice acá en el texto, versículo 26, 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero ¿cómo? Si este no mató a gente, no tomaba preso a las personas y ahora dice ser hijo del Señor. Y aparece nuestro personaje José o Bernabé. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor. Perdón. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¿Quién presentó a los apóstoles, cierto? A Pablo o a Saulo, Bernabé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bernabé estaba trabajando sus dones, exhortando, animando, y en este momento presenta a este hombre que todos pensaban que seguía con su vida anterior, ¿cierto? Lo presenta delante de los apóstoles. No solamente por algo de testimonio, sino que obviamente corría en riesgo su vida si eso era mentira. Si resultaba que Pablo no había sido convertido, todas las personas iban a ser encarceladas, ¿o no? Bueno, Bernabé pone eso a disposición y dice, ¿sabes qué? Yo doy testimonio del apóstol Pablo. Ahí se separan. En Hechos 9 se separa Pablo y Bernabé. Pablo se va a otro lugar. Pero aparece entonces este concepto que tenemos, yo, pastor de la Iglesia de Vida Nueva, el equipo pastoral, me quiero asegurar de que si los misioneros van a un lugar, ellos pueden hacer dos cosas: ser animados y confrontados, ¿cierto? Y consolados, apoyados por una iglesia local, pero también quiero que ellos vayan formando iglesias locales sanas. Esa fue la función de Bernabé al poder ir a lo que era Antioquía.
animar a los hermanos, eso dice el texto, ¿cierto? Enviaron a Bernabé a Antioquía, versículo 23, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Se dio cuenta que estaba armándose una iglesia de doctrina sana y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué los animaba? Porque Antioquía era una de las 3 ciudades más grandes del Imperio Romano. Bueno, tenemos a Roma, obviamente, como la ciudad más grande, ¿cierto? La ciudad capital del imperio. Tenemos a Alejandría como la ciudad también que es grande en número y en conocimiento. Y tenemos esta ciudad que era Antioquía. 3 ciudades importantes en el Imperio Romano. Antioquía es un puerto. Y como puerto tiene una diversidad cultural. Incluso dice la Biblia, ¿cierto? Que en Antioquía llegaban muchos tipos de nacionalidades. Ahí usted pudo ver 2 nacionalidades que llegaron, ¿cierto? De Chipre y de Cirene. Tan lejos, Cirene ahí en el norte de África y Chipre en la isla, y llegaban a estos lugares. ¿Por qué? Porque como puerto era una ruta de comercialización, ¿o no? Era un buen lugar para ir a hacer negocios. Pero como buen lugar para hacer negocios también, la inmoralidad era grande. Y tenían que enfrentarse entonces estos nuevos creyentes, estas personas que estaban recibiendo a Cristo, ¿cierto? Que se estaban uniendo a las congregaciones ahí en Antioquía, tenían que ser afirmados sus corazones. ¿Para qué? Para seguir viviendo la vida que usted y yo tenemos que vivir en nuestra carrera cristiana. Y tenemos que entonces instalar lo que es una iglesia sana en lo que respecta a qué? A lo que es el crecimiento de esta iglesia. ¿Para qué? Para que vayan congregaciones sanas y que podamos seguir entonces avanzando en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo como pastor quiero capacitarte, por supuesto. 2, yo como pastor quiero animarte y cuidar tu corazón, claro, y quiero que también me ayudes en ese proceso cuando nos toque mandar y enviar a misioneros. ¿Cómo puedes ayudarnos? Por favor, descubre tus dones. Te vamos a ayudar a descubrir tus dones y que los puedas poner en práctica. Que tengas mayordomía cristiana también al 100% íntegra, basada en lo que la Biblia dice con respecto a nuestra mayordomía cristiana. Pero no solamente queremos capacitarte, ¿cierto? No solamente queremos cuidarte, sino que, número 3, por favor, queremos también, como pastores, que entiendas el concepto de colaborar, de trabajar en equipo, de que haya colaboración. No queremos personas que vayan solos a hacer el trabajo y que ellos tranquilamente sigan avanzando en todo lo que tengan que hacer. No, queremos que entiendas el concepto de colaboración. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vaya al versículo 25 y 26, porque Bernabé hace algo que es maravilloso para el trabajo en equipo. Versículo, bueno, obviamente 24, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, como un hombre bueno, ¿cierto? Por su testimonio, como un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces está siendo controlado por el Espíritu y sabe que la obra no puede llevarla él a cabo solo, ni menos con esos hermanos también que están predicando el Evangelio. Él sabe, como un hombre lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, lleno de fe, él sabe que necesita gente que lo apoye a su lado. Sigue leyendo el versículo. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Te acuerdas que varias veces he dicho qué significa la palabra gran multitud? O la palabra por lo tanto multitud. Hágame con los deditos cuánto significa en número multitud. Perfecto, Gina, ahí todos están haciendo así, ¿cierto? Miles, miles. Multitud, cuando usted lea la palabra multitud en la Biblia, siempre tiene que pensar en miles, 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea, ¿cierto? Pero miles, no piensa en cientos, no piense en decenas, no, piensa en miles. Entonces, miles de nuevos creyentes siendo alcanzados por personas que están hablando y enseñando la palabra del Señor. La iglesia ha crecido en número. Bernabé se da cuenta, ¿cierto?, que está consolando, animando a los hermanos, pero el trabajo no lo puedo hacer yo solo. Lo más probable es que ya esté discipulando a otros. Y hace algo maravilloso en el versículo 25. Bernabé dejó tranquila la obra en Antioquía por algún tiempecito, no nos dice cuánto. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién?
todavía Lucas le llama Saulo, ¿sí? Todavía Lucas le llama Saulo, ¿ah? Es Pablo, ¿cierto? ¿Y a dónde lo fue a buscar? A Tarso. Bueno, si tú te acuerdas lo que leímos recién en Hechos 9, lo acabamos de leer, Hechos 9, ¿cierto? Saulo se convierte, Bernabé lo presenta a los apóstoles, él fue a predicar a Damasco y de Damasco querían matar a Saulo, literalmente. ¿Y qué hicieron los hermanos ahí en la gente de Damasco, ¿cierto? Lo descolgaron por una pared y después de un tiempo lo mandaron de vuelta a su ciudad natal, que era Tarso. Por favor, Pablo, anda a Tarso y quédate por allá un tiempecito. ¿Sí? Bueno, 10 años después, y esto es lo maravilloso que yo encuentro de este texto, 9 años, 10 años, ahí podemos entrar a investigar un poquito más finamente, pero dejémonos entre 9 y 10 años, entre el encuentro de de Bernabé con Pablo en Hechos 9, hasta que Bernabé dice, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Porque tenemos una multitud de creyentes nuevos en Antioquía. ¿A quién puedo yo recurrir ahora para colaborar en equipo y poder trabajar en Antioquía? Date, dijo Pablo, o sea, Bernabé, voy a ir a buscar a Saulo. Y de Antioquía, ¿cierto? Si usted sube hacia el norte, ¿verdad? Va a encontrarse que en unos pequeños, en 3, 4, 5 días, va a poder llegar a lo que es Tarso, a donde está Pablo. ¿Y qué dice? Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, ¿sí? Colaborar en equipo es una perspectiva que yo quiero entregarte como pastor que voy a mandar misioneros a diferentes lugares. O es más, si el Señor te impone, ¿cierto? Esa carga de decir tienes que salir del lugar donde estás por las razones que dimos, ¿cierto? Por eso mencioné a los hermanos que han tenido que cambiarse geográficamente de Santiago, por lo menos, ¿cierto? Bueno, que entiendas que si llegas a un lugar, habla la palabra del Señor. Que se entiendas que llegas a un lugar, queremos confrontar tu corazón, consolar tu corazón y animarte a que a lo mejor en el lugar donde tú estás ahora, sí, te estoy hablando a ti, en el lugar que tú estás ahora, a lo mejor sea el lugar donde tengamos que poner la iglesia hija, porque tú estás comentando a otros de la palabra del Señor. Pero también quiero que entiendas que no vas a estar solo, que el concepto básico que quiero expresarte es que necesitamos trabajar en equipo. Eso fue lo que hizo Bernabé con Saulo. Lo fue a buscar. Y esto es lo interesante, después de 10 años, Bernabé sigue teniendo ese concepto maravilloso de decir, yo no puedo hacer el trabajo solo. Necesito gente que me ayude. Y fue a buscar, como usted y yo sabemos, ¿cierto?, a la persona que después desde Antioquía va a salir a hacer estos viajes misioneros y a fundar más de 30 congregaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que necesitamos como pastores establecer en ti el compromiso de un trabajo en equipo. Por eso que los ministerios tienen, para los que trabajan en un ministerio como cabeza de ministerio, tienen una mesa con sillas alrededor en un dibujo que hacemos en el equipo de liderazgo. Que en tu mesa de trabajo se sienten diferentes personas, no puedes estar solo. Tiene que haber un equipo de trabajo. Tiene que haber un grupo de personas que lleve a cabo la obra con diferentes dones, diferentes características. ¿Para qué? Para que ellos puedan avanzar en su fe. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Algo muy simple. Fue a buscar a un colaborador. Es lo que nos pasó al inicio en la iglesia allá en Providencia, la IBM Providencia. Cuando los hermanos que predicaron, ¿cierto?, el evangelio a un grupo de personas, misioneros de palabra de vida, pudieron entonces establecer el compromiso de creyentes, ¿cierto? Se congregaron en un lugar y apareció una de las personas que se hizo cargo de esa congregación. Para los más, no sé si es bueno decir antiguos, o los más viejitos, que se dirá mejor, ¿quién fue a pastorear la iglesia en Providencia? Desmutéese nomás y lo puede decir, ahí quebrando
el punto de recuerdo. ¿A quién fueron a buscar los hermanos de Palabra de Vida, misioneros de Palabra de Vida, y dijeron, vamos a buscar a tal persona porque él nos puede ayudar a seguir pastoreando la iglesia ahí en IBM Providencia? ¿Malcolm Hensler o Scott Russell? No sé. Ájale, ¿quién será primero? ¿Cuántos votan por Malcolm Hensler? Ahí están las manitos arriba, por supuesto, nuestro pastor Marco, gracias Ferreira, nuestro pastor Malcolm Hensler fue invitado, ¿cierto? Y obviamente se le dio el desafío de ir a pastorear la iglesia ahí en IBM Providencia. Y luego el pastor Malcolm Hensler, ¿qué dijo? No puedo hacer el trabajo solo. Invitó al pastor Scott Russell. Y luego que la gente tenía que salir a diferentes lugares, dijeron, no podemos hacer la obra solos. ¿A quién invitaron? Al pastor David Royer. Cuando ya nos juntamos en la iglesia metropolitana o con la iglesia metropolitana y la IBM Providencia, y se juntó y se hizo la iglesia Bautista Vida Nueva. Y el pastor David Royer dijo, no puedo hacer la obra solo. ¿A quién invito? Pastor Dwayne Cross. Y el pastor David y el pastor Dwayne dijeron, no podemos hacer la obra solo. ¿A quién invitamos? Levantaron entonces un pastor nacional. Y la obra fue creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de trabajar en equipo. Un equipo pastoral. Y así vamos a lograr mandar y enviar misioneros. Misioneros capacitados, misioneros cuidados y misioneros que tengan la perspectiva de colaboración, ya sea con otras iglesias, con agencias misioneras o con otros hermanos que estén capacitados mejor que uno para hacer uno u otro trabajo en el lugar donde vamos a desarrollar misiones. Vaya por favor un solo momentito al versículo 26. Dice que cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. ¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando en Antioquía Bernabé y Pablo? Dice. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. ¿Sabes que vamos a tener el privilegio la próxima semana? El próximo domingo vamos a finalizar el mes de misiones y vamos a traer al hermano Bernabé y al hermano Pablo para que nos cuenten, pero eso va a suceder la próxima semana, para que nos cuenten qué hicieron todo ese año juntos. Y vamos a aprender de ellos, ¿cierto? De lo que hicieron todo ese año juntos para que nosotros aprendamos lecciones, las tomemos y podamos aplicarla en vida nueva para que sigamos con la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero eso va a suceder el próximo domingo. Como consecuencia, dice el versículo 26, para terminar el texto, y enseñaban a las multitudes, esas eran las cosas que ellos hacían, obviamente, ¿cierto? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como resultado, ¿cierto? Quizás en algún momento fue como una especie de burla, ¿cierto? Estos pequeños cristos, bueno, para nosotros es una honra llamarnos pequeños cristos o seguidores de Cristo, y dice obviamente el texto que por primera vez se les llamó cristianos a las personas que eran discípulos en la iglesia en Antioquía. Entonces, con esto en mente, estas dos caras de la moneda, ¿cierto? Yo como pastor quiero capacitar. Pregunta, ¿quieres ser capacitado? ¿Quieres aprender lo que es hablar de Cristo a otros? Porque no importa el tiempo que se demore, la enseñanza en tu vida, en algún momento el Señor va a permitir que tú salgas. Ya sea que te mandemos, te encomendemos, o ya sea que el Señor permita por cambio de diferentes circunstancias que tú te muevas de un lugar a otro. Y cuando eso suceda, quiero tener gente capacitada. ¿Quieres capacitarte? 2, queremos, como pastores, cuidar el corazón de las personas que vayamos, ¿cierto? Que vayamos enviando a diferentes lugares. Pregunta, ¿quieres ser una de esas personas que ha descubierto su don, que tiene una mayordomía cristiana integral para que nos ayude a cuidar el corazón de los futuros misioneros y de los presentes misioneros que ya también tenemos en la congregación? ¿Tú quisieras ser una de esas personas que colabora con el trabajo de un paracleto, ¿cierto? De uno que anima y se pone al lado de otro para ayudar, alentar a los hermanos a seguir la obra en adelante. Y 3, ¿entiendes que es importante trabajar en equipo? Que con el don que el Señor te ha dado puedas llegar a un lugar. Uno hablará, otro enseñará, otro hará una labor de servicio, pero donde estemos, ¿cierto?
queremos tener el concepto de iglesias locales sanas, de sana doctrina. Y la sana doctrina nos impone a nosotros los pastores establecer congregaciones con un equipo de trabajo. No personas que hagan la tarea sola por mucho tiempo. Es verdad que al principio hay que hacer la tarea poniéndole el hombro solos, pero la perspectiva que queremos es que podamos tener un equipo de trabajo a futuro. ¿Quieres ser una de esas personas que conforme un equipo de misiones? Porque si es así, vamos a orar y la próxima semana te vamos a decir qué pasó durante todo un año en la iglesia de Antioquía. Que el Señor le bendiga, oramos y bendiciones para ustedes. Padre Celestial, queremos agradecerle, Señor, porque claramente queremos responder favorablemente a la pregunta de que queremos mandar misioneros. Sí, Señor, queremos. Queremos, Señor, que su obra se expanda a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Queremos, Padre Celestial, también cumplir con este propósito de capacitar a los hermanos, cuidar a los hermanos, colaborar, Señor, en misiones. Pero, Padre Celestial, ayúdanos también a entender el concepto básico de que soy yo el que va a ser enviado. Que tú me has estado preparando, Señor, y enseñando durante todo este tiempo. Quizás esos hermanos tuvieron 10, 12 años de capacitación hasta que llegó el momento de salir. Padre Celestial, queremos entender ese concepto porque me pongo a tu disposición, Padre, de que si quieres enviarme a mí, Padre Celestial, quiero responder como el Señor Pastor Jaime, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero, Señor, también quiero que envíes a otros conmigo, para que animemos a los hermanos que están en otros lugares, para que formemos una iglesia, Señor, de sana doctrina, y que podamos trabajar en equipo, para que cuando tengamos una iglesia formada en otro lugar, desde ahí podamos llegar también, Señor, a otros lugares y a otras zonas también. Padre Celestial, esto es un concepto integral, es un concepto completo. Así que te pedimos, Padre Celestial, que nos des sabiduría, nos des claridad como equipo pastoral, pero a su vez que sigas dando, Señor, la intención de motivar los corazones de mis hermanos, Señor. Me incluye en esa motivación para que podamos estar preparados y listos por si tú nos llamas, Señor, a lo que es tu obra. Padre Celestial, gracias por este tiempo de enseñanza. Pedimos, Señor, tu bendición y también estamos, Señor, al resguardo de todo lo que ocurre, Señor, bajo tu mano poderosa y tu soberanía. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.